administradora de la biblioteca, del director, coordinador general de la Biblioteca del Congreso, don Alejandro Santa, y de la Dirección de Gestión Cultural a cargo de la señora Andrea Latayar. Hoy vamos a asistir a la disertación La Boca, Tierra de Pintores. Estará a cargo de Horacio Spinetto y Diego Barovero, quienes posteriormente van a inaugurar la muestra que organiza la agrupación de gente de arte y letras Impulso, a la cual invitamos obviamente. Ante todo les rogamos apagar los teléfonos celulares. Muchas gracias. Y les decía que vamos a tener el placer de escuchar a Horacio Spinetto y a Diego Barovero, de quienes vamos a dar unas reseñas para que ustedes estén más o menos al tanto de la actividad. Horacio Spinetto es arquitecto, museólogo, artista plástico e investigador urbano. Es coordinador del área de extensión cultural y del programa Los Barrios Porteños, de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto de Arte Americano, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Grupo de Investigaciones en Arquitectura Hispánica. Desde el año 2009 es profesor invitado del curso superior de posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable en la Fundación Ortega y Gasset Argentina. Colaborador permanente de la revista Todo es Historia, con la sección Redescubriendo Buenos Aires desde el año 1994. Es colaborador de las revistas Suma y Barzón. Declarado historiador de la Ciudad de Buenos Aires en 2005 por la legislatura porteña. Es académico titular de la Academia Nacional del Tango y vocal titular de la agrupación Gente de Arte y Letras Impulso. Es autor, entre muchísimos libros, vamos a nombrar algunos: La Boca, el color de Buenos Aires, Cafés de Buenos Aires, Libro del Centenario de Seprara, Retiro, Testigos de la Diversidad, Heladerías de Buenos Aires, Pizzerías de Valor Patrimonial de Buenos Aires, Las Fábricas de Pastas de Buenos Aires, muchísimos libros que reflejan nuestra ciudad. También ha hecho 22 muestras individuales de sus pinturas y dibujos en Buenos Aires, Mar del Plata, Toulouse, Madrid y Sitges, entre otras ciudades, y participó en más de 120 exposiciones colectivas en nuestro país y en el exterior, además de obtener numerosísimas distinciones. Eso en cuanto a Horacio Spinetto, y vamos a presentar seguidamente también las reseñas de Diego Barovero, así después no los interrumpimos en la charla de ellos. Diego Barovero es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue docente de Derecho Constitucional en esa casa de estudios y es actualmente profesor titular de Derecho en el Colegio Nacional de Buenos Aires. También es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. Es escritor e historiador, ha publicado numerosísimos trabajos y notas en diversas publicaciones dedicadas a la historia, como las revistas Todo es Historia e Historia de la Ciudad. También es columnista y colaborador en periódicos de circulación nacional como La Prensa, Clarín, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y también en Democracia de la ciudad de Junín, Acción de la ciudad de Arrecifes, El Argentino de Capitán Sarmiento, La Reforma de La Pampa, entre otros. También es autor de muchos libros como Ricardo Rojas, De las letras a la política, Arturo Monroy, Entre el ensueño y el sacrificio, Caudillos y protagonistas políticos en la boca del riachuelo, muchísimos libros. La palabra esencial, Antonio Porche y sus voces también. Es secretario de la agrupación de gente de arte y letras Impulso del barrio de La Boca, a quien hoy dedicamos un homenaje dividido en 3 partes. Es miembro fundador y directivo de la Junta Auténtica de Historia y Cultura de La Boca del Riachuelo. Así que ahora vamos a tener el placer de escucharlos a ellos. Después, el que guste, obviamente puede quedarse a la inauguración de la muestra y posteriormente a la proyección de la película Venimos de muy lejos. Es un programa muy completo en homenaje a los artistas de La Boca y ahora escuchamos con mucha atención a Diego Barovero y Horacio Spinetto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto
gusto para nosotros estar aquí en este recinto de la Biblioteca del Congreso Nacional, por lo que significa estar dentro de un ámbito perteneciente al Congreso Nacional, y además por el motivo que aquí nos reúne, que es hablar de La Boca, tierra de pintores. Se podría resumir toda esta parte de la charla que yo voy a hacer diciendo una frase muy clara y terminante: Boca, te llevo en el alma y cada día te quiero más. Punto. Por ejemplo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La Boca son de esos barrios que tienen esos hermosos nombres que se apropian de una cuestión del lugar, es decir, La Boca es la boca del riachuelo de los navíos. Es un barrio, como puede haber otros también, pero es un barrio muy particular que fundamentalmente es un barrio generador de pasiones, eso no cabe ninguna duda. Y eso a lo mejor tiene que ver mucho con esa raíz tan italiana y tan genovesa fundamentalmente que tiene, sin ninguna duda. Y al decir generador de pasiones, ¿por qué? Una de las esquinas de La Boca está considerada como uno de los bastiones de nuestro, creo no equivocarme, nuestro máximo producto cultural porteño, o si se quiere rioplatense, que es el tango. Y en la esquina de Suárez y Necochea, bueno, en cada esquina había un bar, un café, y en cada esquina y bar tocaba un intérprete diferente de aquellos intérpretes que fueron con el tiempo las grandes figuras del tango. Otra de las pasiones de La Boca es la gastronomía, sin ninguna duda. El primer local de pizzería como local es Manchero, que antes era una panadería. Si a eso le agregamos otras cosas como el fainá de los genoveses, y si le agregamos los straginati, esa pasta que se puede comer fundamentalmente en La Boca, y el pesto también genovés, aunque alguna torta pascualina, bueno, no hay duda. El fútbol. De Boca salen los dos más grandes equipos de fútbol de la Argentina, uno mucho más grande que otro. El que nació segundo. En 1901 aparece River Plate, que toma los colores. Muy bien, aplauden. La señora Herminia Mérega, como es una amiga, le dejamos que aplaude. Boquense de ley, además. Y ustedes saben que los riverplatenses se nos adelantan a los boquenses eligiendo los colores del escudo de Génova, así que ya nos mataron de movida. Y 4 años después surge Boca Junior. Y a partir de ahí, bueno, ya está. Y la otra pasión de la que a la cual nos vamos a referir acá es la del arte. Básicamente de la pintura, porque también hubo escultores. Se supone que el primer artista nacido en La Boca había sido escultor, pero es impresionante el desarrollo. Ahí está llegando, está entrando el maestro Aníbal Cedrón. Muchas gracias, Aníbal, por venir. Entonces, La Boca evidentemente pasa a ser tierra de pintores, sin ninguna duda. Bueno, y esa tierra de pintores comienza, o en quién podríamos decir que fue el que pone ese primer granito para que La Boca sea tierra de pintores. Y bueno, obviamente tenía que ser un italiano también. No era genovés en este caso, porque era un hombre que venía de la Toscana, del pueblo de Décima, que había nacido en 1871 en provincia de Lucca, y que llega a la Argentina, y bueno, hace toda su carrera en la Argentina y fallece en 1949, y fue maestro de pintores en La Boca. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Alfredo Lázari. Alfredo Lázari fue un artista de una calidad y una concepción plástica maravillosa. Entre otras de las cuestiones notables de Alfredo Lázari, es que él vivió entre 1889 y 1902 en La Boca, y ahí comienza a dar su curso en la Sociedad Unión de La Boca.
¿Y a quién tiene como alumnos o quién pasan bajo su tutela? El que fue mencionado recién, que después va a pasar a ser el hombre, el prócer de la Boca, Benito Quinquela Martín. También pasa Fortunato Lacámara. Y Alfredo Lázari no dejó de darle su pensamiento o su enseñanza o algunas consideraciones a otros artistas maravillosos, uno que no era de la Boca, que era Valentín Tibón de Limián, y otro sí de la Boca, que fue el gran Miguel Carlos Victorica. Es decir, que ya planteado de esa manera, bueno, muchas dudas ya no quedan. Él había llegado, Lázari, y enseguida se hizo amigo de los artistas locales, se había hecho muy amigo de Ángel de la Valle. Ángel de la Valle, ¿se acuerdan que es el autor de ese cuadro extraordinario que se llama La cautiva o la vuelta del malón, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que supo vivir en lo que hoy es el pasaje Giuffra, ahí en San Telmo? Incluso hay una placa que recuerda que ahí vivió Ángel de la Valle. Y también fue muy amigo de un maestro italiano absolutamente olvidado, que se llamaba Decoroso Bonifanti, un hombre que tuvo una labor muy interesante aquí en Buenos Aires. Pero le dijimos, bueno, Lázari sería la piedra fundamental donde nace esta historia. En el año 26, ya dijimos, funda el Ateneo Popular de la Boca. 14 años después, don Fortunato Lacámara va a fundar después Impulso, ahí en el mismo local que sigue estando, ahí en la Madrid 355. Pero un poquito se merece hablar, no sé, si querés marcar cuando hablo de Quinquela, por ejemplo. De Quinquela fue un hombre muy respetado y admirado en su barrio, pero que alrededor de los años 60, cuando llegan las corrientes modernas en la pintura y ciertas concepciones intelectuales, se lo empieza a tomar como algo pintoresco. Grave error. Si Quinquela hubiera nacido en México, hubiera sido uno de los grandes muralistas. Si Quinquela hubiera nacido en Francia, bueno, estaría a nivel de los máximos expresionistas. Pero Quinquela fue mucho más que lo que le quieren decir que fue el hombre bueno que donó una cantidad de instituciones. Quinquela, en la realidad, fue un pintor de avanzada, no cabe la menor duda. Quinquela se adelantó en muchísimos años a lo que fueron las instalaciones y lo que fueron los happenings. Quinquela es el hombre que hace una intervención urbana. Gracias a su gestión, las casas de la Boca empiezan a cambiar su herrumbre por esos vivos colores. Y además de eso, Quinquela hace algo que muchos años después hizo en Inglaterra, en Londres, en Estados Unidos, en San Francisco, que a un medio público de transporte, él lo pinta de colores, le saca el número y ese transporte va recorriendo la ciudad y todo el mundo que lo veía pasar sabía que iba o volvía de la Boca, algo extraordinario. Eso lo hizo con los trolebuses, que fueron los antecesores de la línea 152 hoy de colectivo. O sea que Quinquela, para mí, merece el máximo de los respetos como artista y es un honor haberlo tenido acá en la Boca y fue extraordinaria esa labor que en su momento hicieron don Justa Molina y don Manuel Chinchela, que ya buscaban un chico crecidito para que los ayudara en la carbonería y fueron a la Casa de Niños Expósito y le ofrecieron a Benito, que tenía ya 7 años. O sea que es toda una vida, una cuestión maravillosa. Bueno, llegamos a Impulso. Y si hablamos de pintores de la... Habla un poquito más, habla de Impulso, porque yo no quiero monopolizar. Está muy bien. Buenas tardes. Van a ver los distintos estilos de oradores. Bueno, en ese entonces estábamos ya a comienzos de la década del 40, una Argentina muy distinta a la que pintaba recién Horacio cuando contaba los inicios de la escuela de Alfredo Lázari, los inicios de Quinquela como artista. Ya en los 40 está consagrado Quinquela, está consagrado Miguel Carlos Victorica, que hace una gira extraordinaria de mucho éxito y es recibido con honores en la Boca cuando regresa.
y un conjunto de importantes personajes de la Boca, hay que decirlo así, personajes porque eran hombres de trabajo que además tenían la inclinación artística, deciden reunirse en una institución, en una agrupación de escritores, artistas, poetas, que se nucleen para ofrecer un lugar de exposición, de intercambio de ideas, y que esté un poco alejado de ese estilo que se había ido afirmando en el mundo de las artes más académicas, y lo hacen en una vieja barraca húmeda de la calle La Madrid al 300, donde, como dijo recién Horacio, todavía funciona la sede de la institución y se funda la agrupación Impulso. En realidad se funda en el estudio de la Cámara, y al poco tiempo se instalan en esa barraca de la calle La Madrid, que había sido víctima de la inundación tremenda del año 40, poco tiempo antes, y que la dejó en condiciones prácticamente devastadas, y la consiguen en un precio de alquiler bastante razonable, pero por supuesto todo resultaba difícil de reunir además esa cifra. Entonces se hace algo que era muy común en la vida boquense y en la que se habían formado estos personajes en la vida de los conventillos, en la vida de la comunidad, que era compartir los gastos, aportar la solidaridad, la fraternidad que los caracterizó siempre. Y se hace se recolectan obras con destino al banco de empeños, donde trabajaba nada menos que don José Pugliese, el escritor e historiador de la Boca. Acá yo siempre tengo conmigo uno de estos libros que son emblemáticos para conocer nuestra historia, Páginas de Historia de la Boca del Riachuelo. José Pugliese es el que hace las gestiones en el banco de empeños, y todas esas obras que habían facilitado estos artistas maravillosos se empeñan y se obtiene una cifra muy interesante, que es además es igualada por Quinquela, que hace su aporte, el mismo monto que se había reunido por todas las obras. Él hace una donación con destino a ubicar la sede. ¿Quiénes fueron los que habían ofrecido obras? Bueno, Antonio Abeleira Cabral, Juan Agustín Bassani, Francisco Busurro, Andrés Castro, Luis Ferrini, Luis Galetti, Mario Giordano La Rosa, Manuel González Lázara, Fortunato La Cámara, Arturo Maresca, Juan Miraglia, José Luis Mengui, Santiago Mirabella, Carlos Porteiro, José Desiderio Rosso, Francisco Rojo Anglada, Pascual Raño, Jerónimo Roncayo, Vicente Bento y Miguel Carlos Victorica, y por supuesto el aporte de los 450 pesos adicionales que hace Benito Quinquela Martín. De muchos de ellos hay obras en este momento en este anfiteatro, ¿no? En la entrada del foyer. Vamos a mostrar un poquito de impulso. Ahí va, dale. Para que vean cómo eran bueno, estaba temprano la foto de la primera comisión directiva de Impulso. Ahí está. Juan Carlos Miraglia es el primero de la izquierda, al lado está José Pugliese, después viene Fortunato La Cámara, siguiendo el último es José Luis Mengui. ¿Bassani cuál es ese? El del ángulo. El tercero de la derecha. Exactamente. Ah, muy bien, perfecto. Y al lado está Arturo Maresca. Ahí está. Arturo Maresca. No es Y de pie está Mateo Scagliarini, Bassani ¿verdad? es el que está Walter? parado allá. ¿Sabe? No, Bassani es el que está parado, Bassani es el que está ahí en el vértice parado. Scagliarini es el que está parado al lado. Bien, esa es la primera comisión directiva. Si el que va a Impulso hoy actualmente puede ver que en la recepción sigue estando ese mismo escritorio. Esta foto es maravillosa, porque esta es la foto donde posan todos los artistas de la primera exposición colectiva de Impulso del año 1940, agosto de 1940. Acá también, bueno, por supuesto en el centro está Fortunato La Cámara. Arriba, mirá. No lo veo, allá. Ahí está Rosso con Mengui acá.
bueno, Lavento, está toda esa playa extraordinaria de artistas que caracterizó siempre Impulso. Acá también unas fotos interesantes de la primera exposición, el público. Es interesante además que ese lugar, que había estado afectado por la inundación que les comentaba, fue trabajada con una maquette realizada por Juan Miraglia además, ¿no? Que es el autor del logo de Impulso. Acá hay otra imagen de la exposición colectiva. ¿Vos te acordás de estas sillas todavía de lenterilla? Este es el salón. Si uno va a Impulso actualmente, este es el único salón que tenía Impulso entonces, que era el salón donde hoy está la biblioteca. Entrando, la sala de exposiciones en Impulso está por detrás y es más amplia, pero este salón era precioso. Ahí vamos a ver el logo, una foto del logo que es el elegido en cuanto se constituye la agrupación, es diseño de Juan Miraglia. Fíjense qué interesante. Bueno, en el catálogo de la muestra también hay una edición del... El de los 10 años, a ver, y tenés los cartelitos de los nombres. Este es algo muy interesante, un documento. Sí. Ahora vamos a ver Esto, miren qué interesante, esto es un documento que nos ha facilitado hace poco un señor de apellido Albano, se lee un poco mejor, que solía concurrir a Impulso acompañado por su padre cuando él era un niño. Y estos eran los cartelitos que se ponían abajo de los cuadros. En una oportunidad, estando él siendo un niño y estando levantando una exposición, José Pugliese lo vio a este chico y le dice: pibe, ¿me ayudás a sacar los cartelitos? Y él los sacaba y los miraba y los tenía. ¿Te los querés quedar? Le dijo: sí, bueno. Y los conservó hasta la actualidad, que eso es una maravilla porque permite ver la escritura a máquina y las cosas que se ponían de alguno de esos artistas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el texto de Fortunato a la cámara, pintor argentino. Perteneció al primer grupo de pintores que integraban Benito Quinquela, Vicente Bento, Arturo Maresca, que sentaron el prestigio del arte boquense. Obtuvo recompensa de mérito en el Salón Nacional de Bellas Artes y en los provinciales. Su temática, donde reflejaba la belleza de las cosas humildes, le dio una sólida personalidad. Y ahí el de Abeleira Cabral, ahí en el medio, que también fue uno de los socios fundadores. Hay unos murales de Abeleira Cabral que todos deben tener muy presentes. Cuando van a Banchero, al rancho Banchero, todos los grandes murales que hay pintados con personajes de la Boca y paisajes de la Boca son de Abeleira Cabral. Bueno, estos son algunos de los pintores que pusieron ahí, mirá, Santiago Pértiles, Inés Reyes, Francisco Reyes, Juan del Acua, Luis Ferrini, Sí señor. autor importante de... La tarjetita de la exposición número 100. Bueno, esta es la exposición, la tarjetita de la exposición número 100 que también nos la facilitó el señor Albano. Fíjense qué interesante, con el grabado de Chareun, donde se ve la fachada de Impulso, y además lo que tiene de muy interesante que están firmados de puño y letra. Sobre la izquierda es la firma de Antonio Porquia. Arriba, muy velada ya por una virome que se fue perdiendo, de Benito Quinquela Martín. Y del otro lado la de Victorica. O sea que esta tarjeta es una joyita boquense. Este es el reverso de la tarjeta. Y este es el reverso donde explica lo que Hay un significa texto en la llegar a la exposición número 100. Exactamente. Bueno, por acá estaban pidiendo ver la fachada de Sí. Impulso. Esta es una foto de la fachada que ya no existe, Ya no existe. de Impulso, con una puerta y una ventana. Es el 355 de la calle La Madrid, donde se ve bien. Se ve el cartel que indicaba que existía, que funcionaba la biblioteca pública Miguel Carlos Victorica. La biblioteca sigue funcionando no como biblioteca pública, es una biblioteca de acceso popular, pero no está entre Ya no está más esa cortina que le da cierto aire pecaminoso al acceso. Y acá está la imagen de la fachada actual después de las últimas reformas ya hace unos 20 años más o menos. Acá ven una sola puerta de 2 hojas, la ventana desapareció y esta es la puerta de acceso al fondo, un pasillo lateral que lleva hasta la sala de exposiciones
que es lo más moderno que tiene la institución, que está en los fondos y que es una sala grande, cómoda, sirve también para auditorio de conferencias, para recitales de música y también está ambientada para exposiciones. La sala lleva el nombre de Fortunato La Cámara, por supuesto. Además que acá hay otras muestras interesantes, reuniones de impulso de otros tiempos. Esto es muy interesante porque acá se muestra, acá tenemos fotos de tres, el segundo que está desde la izquierda, por detrás ese es Antonio Porquia. Fortunato La Cámara. Hay un señor de bigotito que tiene un pibe abajo, seguí un poquito. Ese es el extraordinario monocopista catalán Rafael Muñoz, de quien hay acá un trabajo maravilloso. Y por detrás Acá está Mengui. está Claro, Mengui, Mengui. así es. Está Mengui. Y otros que se me escapan, el señor de anteojos y después aparece La cámara es el que está primero. Es este la sobre cámara todo, que está de con la- las manos en los bolsillos. El que está atrás de la cámara, que marca el que está atrás, ese es Estañaro, Orlando Ese es Estañaro. Estañaro. El que está atrás, El gusto que tenemos de la cámara es, en impulso fue hecho por Orlando Estañaro. ¿Quién más, Walter, está ahí? está ahí asomado Acá Miraglia, está Miraglia. al lado de señor. Mengui. Y ese es Müller, el que marcaste recién, antes de Porquia. El que está el primero, Este. Sí, ese es Müller. Con Carlos guantes y Müller. sombrero. Sí. Vamos a ver ahora otra exposición muy importante, No, no sé. que es cuando se hace la primera exposición de impulso, es una exposición de Victorino. Ahí está. Acá está Ahí Victorino. está Miguel Carlos Victorino. Ahí está también. Acá Sí, está Manuel de bueno, González sí. Laza. claro, el y hijo. ahí está también con un puchito en la mano, parece. Miraglia, Rosso, Estañaro, La Cámara, Camino. Acá atrás está Pugliese. Por acá está ¿La Bessi. mujer era el pintor o era el señor Andrés? La señora Andrés. Señoras de las pintoras. Sí, sí, sí. Pensemos que una de las. En el año 47 expuso en Impulso nada más ni nada menos que Raquel Forner. Y el día Impulso tenía una modalidad de cuando inauguraba una exposición, previamente se daba una charla y después se inauguraba la exposición. La charla no necesariamente tenía que ver con la exposición, pero se lograron cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando expuso en esa oportunidad Raquel Forner, fue Antonio Porquia el que habló antes refiriéndose a su libro Voces. Pero en otras oportunidades expusieron, para que vieran lo que significó en su momento, en Impulso expuso Petoruti, en Impulso expuso Spilimbergo, en Impulso expuso Castañino, y entre los que estuvieron como oradores estuvo Jorge Luis Borges, estuvo Rafael Alberti, estuvo Cayetano Córdoba Iturburu. O sea que era una institución en los años 40, 50, era maravillosa. Grande, excelente. Sí, señor. Otra foto de exposiciones de antaño. Fíjense la altura de que usaba el pantalón. Corbatín. El moñito de atrás. El del moñito es Germán Leonetti. Leonetti, el escultor, No, el pintor. Pintor, Germán Leonetti, perdón. el pintor de la boca. El pintor de las calecitas, que se auto llamaba el pintor de la boca. El pintor de las calecitas. Acá hay otra, no tiene muy buena visión esta, vamos a tratar de ampliarla un poquito, pero es interesante porque acá está Filiberto y Quinquela en Impulso, por eso tiene algún, Valor no sé qué especial. se difumina un poco la imagen, pero quiero que lo puedan ver. Ahí está la cámara abrazando, acá está Victorica, acá al ladito. Pues ahí están todos, Claro. casi todos. Era parte de la tradición la presencia de estos personajes en la... Bueno, esta foto estuvo en venta en Mercado Libre. Escuchame, ahí hay uno que a mí me hace acordar a Petoruti en esa foto. Fíjate el primero parado ese. No, pero no es ¿No Petro. es seguro? No, no, seguro. Esta foto estaba en venta en Mercado Libre, por eso tengo la... ¿Cuál?
hacemos un salto ahora en el tiempo. Empezamos a ver los Y acá artistas de pasamos hoy. a los artistas de hoy de Impulso. Acá tenemos dos artistas que tienen obra en esta muestra. Por un lado lo tenemos a Omar Gasparini y por el otro a María Elena Lopardo. Así Omar es que, el actual presidente de Impulso. claro, Ustedes, muchos lo deben conocer por su obra, o sea, es muy común cuando llegan a La Boca en el cruce de las avenidas Paseo Colón y Almirante Brown, la entrada, hace ya unos 15 años, me parece, que no me equivoco la cuenta, más o menos Poco debe más, dar 15, 20 años, un mural escenográfico hecho con materiales auténticos de conventillos que se fueron reciclando, que se fueron desmontando, y por supuesto con unos dibujos que son muy característicos de la obra de Omar, y que es la entrada al barrio de La Boca, y que bueno, recrea ahí las alegorías de la vida boquense, el vendedor de pizza de cancha, el compadrito, está Troilo y Maradona, está la bombonera, están los bomberos voluntarios, bueno, además Omar es el escenógrafo grupo de del teatro grupo de Catalina. Teatro Catalina Sur, que luego hoy se va a exhibir acá la película Venimos de muy lejos, ¿no? Acá ¿Está presente María Elena acá? ¿Dónde está María Elena? Muy bien. Ahí está, recién ahí está. Ahora hablamos de María Elena. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de algunas obras. Bueno, acá tenemos un fragmento de una de las obras que tenemos en exposición, que se llama Riachuelo, que es del maestro Juan Carlos Miraglia. Este es un fragmento, una obra preciosa que la van a poder ver arriba en vivo y en directo. Sí, está exhibida. A ver, de otros, ponen que está al lado, el 041. Esta no está acá, esta es de Rómulo Machió, pero vamos a ver un dibujo muy lindo, El barista de la flor, el dibujo que vamos a ver. Este es un magnífico obra de Machió. Machió, como ustedes saben, era uno de los pintores del grupo Nueva Figuración, u otra figuración, como les gustaba decir ellos. Acá tenemos un quinquela legítimo, una pintura hermosa, dedicada al amigo Taís, debe ser de la familia de los paisajistas, señor Nahuel. No lo tenemos acá, este cuadro, pero vamos a ver dos magníficas aguafuertes de quinquela en la exposición. Acá está más grande el de Miraglia. Riachuelo. Sí. Hermosa obra. Acá tenemos un autorretrato de Diomedes. En la exposición tenemos un dibujo, Chola o la Chola, un grafito muy bueno. Este es uno, bueno, en esta exposición, obviamente, debido al acotado espacio y a lo que pudimos conseguir fundamentalmente, están faltando algunos artistas boquenses que en la versión 2 van a estar. ¿Quiénes nos faltan tener obras? Alfredo Lázari, que no tenemos acá. Nos está faltando Eugenio Daneri. Y nos está faltando Víctor Cúnsolo y Rosso, podríamos hacer. Esos cuatro tendrían que estar. Y hay muchos más que podrían estar, por supuesto. Estas son dos obras de Cúnsolo. Sí. Esto es de Diomedes. Esta es otra versión de Diomedes, este extraordinario artista. Diomedes, que vivía en la calle Suárez 74, en un conventillo. Suárez 74, que sufría esa situación que sufrieron durante muchos años los artistas plásticos, que en la medida que no habían trascendido todavía para la sociedad eran un poco unos vaguitos. ¿Por qué no vas a trabajar en vez de estar pintando, qué sé yo? Y fue a trabajar. Y fue a trabajar al Ministerio de Obras Públicas. Los talleres del Ministerio de Obras Públicas estaban en La Boca. Claro. Cuando llega ahí el jefe, así que usted es pintor, muy bien, le vamos a dar un trabajo al pintor. Quiere una latita de 1/4 litro de esmalte sintético, un pincelito, vaya poniendo el número de inventario a todos los elementos que hay. Ese mismo hombre, pasado un cierto tiempo, cuando gana el premio Palanza, él seguía siendo el mismo. Seguía pintando como pintó siempre, pero se lo empezó a tratar de maestro. Y en la misma familia lo empezaron a respetar un poco, lo que es la vida. Acá tenemos uno de los maestros y que nosotros tenemos la satisfacción de que fue uno de los fundadores de Impulso, que es el gran Fortunato Lacambra. Ese detalle es maravilloso, ese detalle sería digno de cualquier artista de la máxima envergadura a nivel mundial, es maravilloso. Uno de los ausentes que
emociona realmente ver su pintura, Eugenio Daneri. Este otro la cámara, fíjense, estamos ahí frente a Caminito, la austeridad, el café, ahí no está todavía Palmiotti con su café La Perla, pero Está la Plaza de los Suspiros, claro. está el viejo café, es un café que data de 1885, así que figúrense que bueno, ahí está. Está uno de los hermosos trabajos florales de Miguel Carlos Victorica. Bueno, y esto sería uno de esos clásicos obras de Quinquela, que en definitiva Quinquela lo que ha hecho a lo largo de su vida pictórica, además de la maestría con que pintó, ha hecho algo extraordinario, que fue tratar de plasmar la exaltación del trabajo y del trabajador. Esto acá se ve claramente con esa boca cuando trabajaba a toda potencia, ¿no? Cuando la boca era la boca que tenía 14 sedes bancarias, por ejemplo. Acá vemos otro, el Quinquela. Bueno, y acá el primer maestro, como dijimos, esto es de Alfredo Lázaro. Este patio de un conventillo boquense extraordinario, esto también es de Alfredo Lázaro. Si esto no es la boca ¿dónde está? Y acá bueno, volvemos a la cámara desde su taller. El anterior, sí. ¿Seguro? Esto Creo que es sí, del va, no le maestro presté mucha Juan atención. Agustín Bassani, No sé por qué justo pintor estaba de mirando los a este hombre grises, que como lo entró. llamaba Quinquela. Se logra apreciar la imagen de la espátula, Claro. se ve, ¿no? Desde ahí. Porque tiene otro... Bueno, y esto es la tarjeta que les han dado en la entrada. Esto es de una de las pintoras de la Boca Viviente, que ahora ponemos una breve referencia, Bella Livia. Muy bueno. También miembro fundamental, El Pulso, sí señor. Bueno, Esto es este cuadro lo tenemos en la exposición, es una laca piroxilina del maestro, de uno de los tantos pintores que están olvidados totalmente, se llama Francisco López Grela. Francisco López Grela fue un hombre de una gran labor en la Casa de la Cultura de Avellaneda, donde fue presidente. López Grela, esto es laca piroxilina, es decir, casi la misma pintura de los autos. Cuando él estaba pintando en esta pintura totalmente líquida, lamentablemente le sobreviene el mal de Parkinson. Entonces le resultaba sumamente difícil trabajar con un material tan líquido. Entonces volvió al óleo, que era un material que había usado antes con mucho éxito. Y no andaba tampoco. Entonces, querido maestro Francisco López Grela, que tuve oportunidad de conocer muy de cerca, se encerró en su taller, tomó una pistola y decidió terminar su vida, dado que ya no podía pintar más. Esto es una hermosa obra, La Grúa, de Marino Pérsico, el padre de Marino Santamaría, que es mucho más conocido Marino Santamaría que Marino Pérsico. Marino Pérsico fue un notable pintor y ceramista. Hay algunas obras de él en la Plaza Colombia en Barracas. también fue miembro de Impulso. Sí, claro. Bueno, espera, entonces ya está. Vamos a hacer una cosita. Simplemente yo quería, ustedes van a ver la muestra y yo quería hacer una breve referencia. Son 29 artistas los que exponen. 19 están pintando en otra parte y 10 tenemos la satisfacción de tenerlos todavía entre nosotros. Esos 10 son Rómulo Machió, transformado en todo un maestro, todavía sigue su exposición de pinturas recientes en el Centro Cultural Recoleta, que irrumpieron junto a Jorge de la Vega, Noé y Deira con su grupo Nueva Figuración. Ese es uno. Víctor Fernández es otro. Bueno, que toda su tradición pictórica y toda su sapiencia lo han coronado ahora como nuevo director del Museo Benito Quinquela Martín. Hermenegildo Sabat. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver Sabat con la Boca? La madre era Garibaldi, nacida en la Boca. Y el tío de él fue Plinio Garibaldi, un famoso dirigente de River Plate. Fue presidente de River, no obstante ser socio de Boca. Así es. Familia Garibaldi, muy famosa del barrio, ¿no? Blanca era poeta, precisa, Blanca Garibaldi. Y cuando Hermenegildo Sabat, desde su Fundación Artes Visuales, saca la revista Sección Áurea, una revista maravillosa que salió durante 6 años, el primer número se lo dedicó a la Boca. Eugenia Cincioni, una fina y exquisita pintora, compañera de nuestra amiga
amiga institución, el Ateneo Popular de la Boca, y una mujer que siempre estuvo rodeada de arte, porque su padre fue el maestro Aurelio Víctor Cincioni, y ella además estuvo casada con un pintor extraordinario, también de origen italiano, que fue Teresio Fara. Gasparini. ¿Qué podemos decir de Gasparini que ya hemos dicho? Gasparini ha creado íconos en el barrio de La Boca. O sea, es perfectamente reconocido a través, con todo respeto, de sus muñecos. O sea, bueno, y actualmente es presidente de la institución. Leo Vinci. Leo Vinci, tenemos un dibujo en la exposición. Leo Vinci es uno de los grandes escultores argentinos que queda vivo. Y el dibujo que presenta en esta exposición es un dibujo del año 60 realizado en París. En el año 59 había estado de visita aquí en Buenos Aires André Malraux, que era el ministro de Cultura de Gaulle, y lo habían llevado a recorrer la calle Florida, porque era un hombre amante del arte, coleccionista. Lo habían llevado a recorrer la calle Florida, que en ese entonces en la calle Florida había, qué sé yo, entre 25 y 30 galerías de arte. Entonces, cuando llegan a Banriel, donde estaban exponiendo el grupo que formaba Leo Vinci, él era el único escultor. Entre los pintores estaban Ezequiel Linares, Aníbal Carreño, pero él era el único escultor. Los 5 minutos que tenía previstos Malraux por cada galería, bueno, se quedó cerca de 45 minutos ahí. Y elogió tanto las obras de esos artistas que le dijo que le gustaría muchísimo que el año siguiente pudieran exponer en París. Bueno, en el año 60 el grupo estuvo exponiendo en París, y el dibujo que van a ver ahora, que se llama Torso, es precisamente de esa serie pintada en París. Roberto del Villano es otro de los expositores. Roberto del Villano es, aparte de un excelente artista, no lo he visto todavía. A lo mejor es muy temprano. Ahí está. La foto que está con Roberto Pérez del Villano Celis y otro querido amigo Rubén Rodríguez Rodríguez Poncio, que muchos de ustedes lo conocieron acá porque dimos una charla el año pasado también sobre anécdotas de La Boca. Rubén falleció a fines del 2013. Bueno, acá está con el maestro Pérez Celis y el maestro Roberto del Villano, que hay una obra hermosa en esta exposición. 2-1 se llama esa foto. Bueno, ¿Cuál de los dos es villano? el de la punta de campera amarilla. Ah. El del medio es Pérez Celis, luciendo orgullosamente su condición de hombre de Boca, con esa bufanda y todo. Y bueno, Roberto el Villano decía que es un magnífico artista y además un hombre que siempre se ha ocupado del arte, no solo del suyo, que ha tenido la gentileza, a través de su intermedio ha conseguido la donación a impulso de una litografía de Raquel Forner que nos da la Fundación Forner Vigatti. Y además hay que destacar que Roberto del Villano fue durante muchos años director del Museo de Arte Moderno, y durante su gestión se logró comprar el edificio que actualmente ocupa, el que era de 43 Picardo en la avenida San Juan. Martín Reina es un joven artista, no hay obra acá, arriba una obra abstracta maravillosa, un paisaje del sur. Es un artista que vivía en la Argentina, tuvo mucho que ver con el barrio de La Boca, y actualmente vive en Francia, donde ya es un artista consagrado, y hace 2 años aquí en Buenos Aires ganó la Bienal Chandon de pintura. Y por último he dejado a 2 mujeres que yo quisiera, hemos decidido con Diego, dedicarle esta muestra a ellas 2, que son María Elena Lopardo, aquí presente, y Bella Livia García. Son 2 miembros de Impulso y son 2 magníficas pintoras que siguen demostrando que la pintura en La Boca existe y que, como bien le pusimos de nombre a esta charla y a esta exposición, La Boca es tierra de pintores. Y como dirían, de pintores y pintoras. Vale la pena Sí, en esta oportunidad debemos calcular. En esta oportunidad lo aceptamos. Así que, bueno, ¿vos querés decir algo más? Esta foto la muestro porque esta foto es del 39, es decir, de un año antes de que se fundara Impulso. Ya por entonces la camaradería y la confraternidad de los personajes que después darían vida a la institución está consagrada. Acá es el taller de la marquería Cerrotti de La Boca tradicional,
y ahí se lo puede ver a Maresca, a la cámara, a Rosso, a Mengui, ahí ustedes los ven en una actitud absolutamente festiva. Esta es una foto, como pueden ver, familiar, ve que tienen el recortecito ese que se les hacía antes. Ya en aquel entonces tenían antes de formar Impulso ya vivían la camaradería y la hermandad propia de los artistas de la Boca. Es una pintura de aquel entonces. Acá hay otra más, que esta es de la primera charla que se da en la inauguración de la primera muestra, la charla de Eduardo Álvarez Hijo. Fíjense que primera fila, ahí está. Miraglia, la cámara, Pugliese. Pugliese y Camino. Por acá estaba, creo que Antonio atrás. Bueno, es una foto. El que está atrás de la cámara es Francisco Póliza, Ah, el el de la pipa marinera, de mi papá. Atrás de Miraglia está Rosso, ¿no? Sí, sí. Y atrás de Rosso, Mengui. Perdón. Y Ah, atrás de sí, Rosso, señor. Mengui, acá está. Eran muy grandotes los dos. Muy altos, muy corpulentos. Otra foto. La que habíamos mostrado antes, la obra de Chareum, el Aguafuerte, que esa cuando ustedes entran a la sede de Impulso, ahí está enmarcada y en un caballete a la entrada de nuestra institución. Bueno, este es Juan Miraglia, un retrato, que es el autor de nuestro... Más chiquito, ¿no? Este es Juan Carlos Miraglia de 2 cuadras. Pierde mucha... ¿Se lo ve bien? Esa es una foto de Whitcomb. Bueno, estas fotos las tenemos de cuando se hacían las exhibiciones individuales y había las tenemos para hacer una exposición también con esta fotografía de los grandes maestros que pusieron en la agrupación Impulso. El de la pipa es Mengui, Este es Mengui. José Luis Mengui. Acá hay un par de fotos de la actualidad de Impulso, de las actividades actuales de Impulso. Ahí está Dorita. Tenemos, este es el salón que les comentamos, el salón que se hizo en el sector de atrás de la propiedad, de exposiciones. Esta es la nueva sala de exposición. Claro. ¿No? Y al lado hay otra, acá lo van a ver al laureado director de cine Juan José Campanella. Al lado Mora Godoy. La bailarina del tango tan afamada y además que ahora está bailando por un sueño con Tinelli, Mora Godoy. Ahí se la ve a María Elena Lopardo. Acá está María Elena, acá está Nelda Wheeler, que también Allá está Bella Bella Lidia Lidia. con sus anteojitos oscuros. Acá está, lástima que no vino Bella hoy. ¿No estás Bella? Claro, ya parado. Sí, sí, Lo sí. Juan José Campanella, les decía Cuando recién. recibió el premio de El Boquense Boquense Auténtico. auténtico del año pasado, con su familia. Bueno, esto es para que tengan un panorama también de las actividades actuales de Impulso. Bueno, enfrente ya lo vieron, No. para cuando ustedes lo... La obra que está a la derecha de la que marcaste recién. Eso es. Esto es Onofrio Pachenza, Claro. Onofrio Pachenza. que fue además un amigo de toda la gente de Impulso. No fue miembro de Impulso, pero expuso en Impulso y le hicimos un homenaje el año pasado para invierno. El Salón de Invierno del 2013 estuvo dedicado a Onofrio Pachenza. Que junto a Horacio March tenían una forma muy particular de pintura y se los relacionó siempre, ¿no? Con algo de toque metafísico, si se quiere. Creo que las vimos todas las fotos que teníamos, las de las obras seleccionadas, las vimos. ¿Quién es? Sí, no, las fotos están... Valero a Quinquela, hay una versión de Quinquela. Acá como gran mariscal de Ahí está. la República de la La Boca. Boca, claro, el creador de la obra Gran del tornillo. mariscal del tornillo.
como ustedes saben, la hora del tornillo era para darle el tornillo a aquel que le había perdido uno, ¿no? Pasar otra que está aquí, que era sola. Yo voy a leer un poema después a la cámara, toda la gente. Ahí está, mírenlo a Quinquela ahí. Lo de Quinquela es extraordinario, porque Quinquela empieza a tener éxito ya en los años 18, 20. Y el gran espaldarazo a Quinquela se lo da un personaje de la historia que hay que sacarse el sombrero. Un hombre rico, que gastó todo su dinero en sus creencias políticas, que era Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear tiene dos cosas extraordinarias, que permitió que dos artistas de primera pudieran continuar su carrera. Una de ellas fue, es él quien le dice a Quinquela: tenés que ir a Francia, tenés que ir a París, que en este momento tenés que ir a París. Y bueno, y es el primer viaje que hace Quinquela por el mundo, que es donde es reconocido internacionalmente, tanto en Londres como en Roma, como en París, va dejando obras en todas partes. Incluso en una exhibición de las que hace en Europa, le compran todo lo que está expuesto, menos una obra que él nunca se quería desprender, que es de esa serie que son los barcos abandonados, que le van creciendo árboles, esa. Pero, bueno, esa fue una de las grandes de Marcelo T. Y la otra fue una extraordinaria. Había un sujeto que tenía que salir a cantar al exterior y no podían porque decía un comisario, Cualunque, decía que tenía unos problemitas que no le podían dar el certificado de buena salud. Entonces, de buena conducta, perdón. Entonces, Marcelo T., siendo presidente en ejercicio, lo cita a este comisario. Dice: a ver, ¿me permite? ¿Cuál es el problema? Le dice. Le extiende la carpeta con los problemas. Así que estos sean los problemas. Ya no están mal. Por favor, denle el pasaporte. Y así pudo salir en su primer gira Carlos Gardel. Bueno, ahora yo voy a leer un pequeño poema que a algunos les va a gustar y a otros no tanto, pero bueno. Es de un extraordinario poeta que era de Almagro, que se llamaba Mario Jorge de Lelis. Y dice así: uno sabe el color bandera sueca, desarrancando gol, grito del hincha, vocación de esta boca llena, tic-tac de historias de tablones, chuenga a chuenga. Uno siente la sangre de azul oro metiéndose en las venas, por un punto de más, por una nada. Y ocurre que ni almuerzo ni merienda tienen algo que ver. Ocurre que la novia saguanera o el padre encabezando los domingos miran pasar la tarde bizcochada y espera como espera pasivamente el lunes. Uno se va volado, está de loco al paso, refuerza el corazón, grita sin grieta, aplaude el gol sellado en la gambeta, siente su afán, lo sigue hasta en la sexta. No sé, pero ese pueblo vivo que empuja y desempuja, que parla y parlamenta, es el único de esas voces y es el único que cuenta. Viéndolo andar de boca al hombro, de corazón con 15 estrellas, pasión sin corbata, le digo este poema. Este poema se lo dedicamos a un ausente, a Rubén Rodríguez Paciolo, famoso hincha de Boca. Es una preciosura. A ver, otro club que pueda competir en poema con esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta aprovechando que estamos aquí? ¿O fue todo tan claro? Fue claro. Tienen ganas de recorrer la muestra. Sí. A ver, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se llama la muestra? Boca Tierra. La Boca, tierra de pintores. ¿Ustedes dirían que hay una identidad pictórica boquense? Muy buena la pregunta. Es una cantidad de pintores que se han instalado en estas tierras y que de alguna manera, salvo aquellos que han imitado a otros, ¿no?, que se han instalado en esta tierra y han tenido la temática en común, pero cada uno la ha desarrollado a su manera. Por ejemplo, vos tenés los empastes de Quinquela. Quinquela es
salvaje en alguna medida. Quinquela se lo podría emparentar con la pintura expresionista o con cierta parte de la pintura Fauve francesa. Hombre que trabaja con espátula, que golpea con el color, podríamos decir, por un lado. Por otro lado, Diomede, en vez de poner el color que pone Victorica, parece que lo sacara, que lo raspara, que buscara la esencia, lo mínimo necesario para hacer con esa austeridad que tiene una pintura maravillosa. Lo tenés a Victorica, si querés un término medio, porque Victorica es un pintor de una sutileza, de una fineza maravillosa. Hay algunos cuadros de Victorica, tanto en el Museo de la Boca como algunos en el Museo del Tigre. Hay uno en el Museo del Tigre que es un viejo leyendo, que es un contraluz, es maravilloso. Y después, bueno, tenés todos aquellos que han buscado con la temática portuaria, por un lado, y tenés casos muy particulares. Vos fíjate que la mayoría han optado por la temática del puerto. Por ejemplo, la cámara opta por la temática del puerto de dos maneras. Una exterior, que es aquella que pinta, para mí, de las mejores obras, aquellas que pinta el puerto con los barcos y sobre todo donde hace una pintura, qué sé yo, mirá la barbaridad que ves, en algunos casos equivalente en algunos sectores a Klimt o a Schiele, donde marca esa pincelada del agua que es maravillosa, como un fragmento que vimos hoy. Y por otro lado, ve a ese puerto desde el interior también, cuando hace esas visiones tan intimistas y magníficas que son desde sus propios talleres. Yo creo que cada uno ha interpretado a su manera un mismo tema. Cada uno lo sintió de distinta manera. Lo que aquí sí podemos decir que une fue eso que es la Boca y lo que pueden haber sentido como espíritu o como esencia que significaba ese barrio tan singular dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y tan particular. No sé vos qué pensás. Yo comparto lo que dice. Voy a agregar, después de esa clase. Pregunten otra para que yo comparta lo que diga él. Horacio, Sí, vos hablaste de toque metafísico para las pinturas Sí. de March y Pacenza. sí. ¿Cúnsolo no entra en eso? Cúnsolo también, de otra manera, pero podría ser. Pero Cúnsolo tiene una beta, a ver cómo decirlo, que se va un poco, porque Cúnsolo tiene algunas obras que se apartan de toda lógica. Es decir, se va desde la perspectiva, se va desde las proporciones y una cantidad de cosas, mientras que los otros son más fieles a esa imagen real, pero con una vuelta de tuerca que las hace inquietantes. Pero podría entrar. ¿Hay pintura ahí de lo que están hablando para ver? Sí, cómo no. Vos viste la de March, Sí, estábamos perdón, la de... preguntó por Cúnsolo. Este es Cúnsolo. Fíjate las proporciones. Está bien. Cúnsolo, originalmente, cuando surge Cúnsolo, algunos salvajes lo habían querido incluir dentro de aquello que se llama pintura naif o pintura ingenua. Bueno, pero surgió eso, es una barbaridad que no tiene sentido. Vamos a buscar el Pacenza que estaba. Ahí está. Acá está. Claro, tiene otra cosa. Claro. No, Sí, pero tiene una Hay grandes diferencias. las proporciones y el tema de las perspectivas son diferentes, ¿no? Depende. A lo mejor hay un espíritu ahí. Puede ser. Sí. Este es Cúnsolo de vuelta. Este es Cúnsolo Cúnsolo, de vuelta. más ¿Ves? Hoy ven. exactamente, más boquense si querés Hay llamar. una pregunta de Martínez. Martínez. pregunta, un aviso parroquial de impulso, ustedes lo permiten, Puede. para mostrar la vigencia que seguimos al margen de esta muestra y todo, el 23 de agosto se inaugura en impulso, como ya lo anticipó Horacio, la muestra de Víctor Fernández, la muestra histórica del director actual del Museo Quinquela Martín, y va a estar presente también, lo vamos a homenajear entre otras cosas, a confirmar al músico, al bandoneonista Ramiro Boedo, un joven bandoneonista nacido en La Boca.
Y el 30 de agosto, en el marco de esa muestra y en otro sector, porque ya tenemos dos lugares que aprovechar, va a seguir la muestra de Víctor Fernández y vamos a proyectar Cándido López, la película de José Luis García, con debate con la presencia del joven director José Luis García y gente de la Cátedra de la Guerra del Paraguay. Estas actividades son después de las 5, 5:30. 23 y 30 la muestra de Víctor Fernández y el 30 se agrega la película con cine debate Cándido López. Gracias, Eduardo. Eso para agendar, para los que quieran participar de las actividades próximas en el mes de agosto de la agrupación Impulso. Además, sigue, por supuesto, con muestras hasta fin de año. Se interrumpe recién en el periodo estival, en febrero y en marzo arranca de vuelta con el aliciente de que en marzo del año que viene va a cumplir 75 años Impulso. Son 3/4 de siglo con presencia en el arte y la cultura de la Boca. Vas a decir esto, pasamos el aviso, el libro, esta es una edición reciente, patrocinada por la agrupación Impulso, algunos de los cuales, de los autores que formamos parte de ella, y con un aporte importante, interesante y necesario que fue del Club Boca Juniors, Todo el importe. para poderlo editar. Es una edición en homenaje a los 70 años de Voces de Antonio Porquia, que era uno de los miembros históricos de Impulso, cuyas dos primeras ediciones del año 43 y del año 48, si no digo mal, Walter, me Sí, corregirás, está bien. las hace con Impulso. Después Porquia explotó a nivel mundial porque terminó traducido a 30 idiomas, editado por grandes casas editoriales, todos La tenemos versión seguramente francesa tuvo la un edición prólogo de de Borges. Jet, la edición de Sudamericana. Bueno, acá hay una revisión del texto de los trabajos de ¿Dónde lo tienen a la venta? esto no está a la Esto no venta, está a la venta. esto se Acá regala, está es todo- un obsequio de Todo Impulso. aquel que lo quiera puede pasar por Impulso y lo retira. Y hay un pequeño No detalle. tiene de- precio el libro, no por eso tiene no se precio. puede vender. Cabe manifestar que este libro salió con el aporte de Boca Juniors en plena época riquelmista, que no es poco decir. No, pero nosotros somos Club Creo que Atlético si no, no Boca, hubiera Club salido. Atlético Riquelme. Es una Es deformación. una discusión para después. Ahora vengo a jugar bien. Sí, sí, ya por supuesto. Este libro está para todos los que visiten la agrupación. Como dijo Tolina el otro día por la televisión, yo soy de Boca, pero tengo mi hinchada suspendida provisoriamente hasta que se me pase la bronca. Somos dos. Bueno, muy bien, muchas gracias por su presencia.